Existe un principio en ingeniería de seguridad que se llama aprendizaje organizacional, y su premisa es tan simple que resulta difícil entender por qué tan pocas organizaciones lo aplican de forma sistemática. El principio dice que cuando un sistema falla, la información sobre ese fallo debe documentarse con precisión y distribuirse a todos los equipos que puedan enfrentar condiciones similares. Si esa información no circula, el siguiente equipo pagará exactamente el mismo precio que el primero. En la cueva Krubera Boronja, la cueva más profunda del mundo, con 2.197 metros de profundidad explorada, situada en las montañas del Cáucaso en Abjasia, Georgia, ese principio fue violado de forma verificable no una sino dos veces en el mismo lugar, por el mismo mecanismo, con 5 años de separación. En 1981, un explorador soviético quedó atrapado a 800 metros de profundidad por una crecida estacional que el equipo no había previsto. En 1986, un segundo equipo soviético quedó atrapado en el mismo nivel por la misma crecida estacional que el equipo no había previsto. Hoy vamos a analizar esa cadena de decisiones y omisiones que convirtió exploraciones de récord mundial en tragedias prevenibles, y extraer la lección que el sistema Krubera dejó escrita con una claridad que ningún manual de espeleología debería necesitar repetir. Esto explicado en 16 minutos. Para entender los errores que ocurrieron en Krubera durante los años 80, necesitamos entender primero la escala de lo que esa cueva representa en la historia de la exploración subterránea. La cueva Krubera Boronja, conocida también como la Cueva del Cuervo por su nombre en ruso, fue documentada por primera vez en los años 60 por espeleólogos soviéticos que identificaron su entrada en las montañas del Arábica, en el macizo del Gran Cáucaso, en la región de Abjasia, en lo que entonces era la República Socialista Soviética de Georgia. Los primeros descensos fueron superficiales por los estándares actuales, alcanzando apenas unos pocos centenares de metros antes de que las dificultades técnicas y los recursos limitados de las expediciones de la época detuvieran el avance. Lo que hizo a Krubera extraordinariamente difícil desde sus primeras exploraciones no fue solo su profundidad, fue la combinación de profundidad vertical extrema con un perfil hidrológico activo. Krubera es una cueva viva en el sentido geológico más pleno, con ríos subterráneos que fluyen por sus galerías inferiores, sifones, que son tramos inundados que solo pueden atravesarse con equipo de buceo, y zonas de transición entre galería seca y galería inundada que cambian de estado según las condiciones de precipitación en la superficie. Esa característica hidrológica activa es la que convierte el conocimiento del régimen de lluvias estacional de la región en información de supervivencia para cualquier equipo que opere por debajo de cierta profundidad. El macizo del Arábica tiene un patrón de precipitación estacional documentado con relativa claridad desde los registros meteorológicos soviéticos de mediados del siglo XX. Las lluvias de otoño, que en esa región del Cáucaso se concentran entre los meses de septiembre y noviembre, producen crecidas en los sistemas hidrológicos subterráneos del macizo con un desfase de entre 4 y 7 días desde la precipitación en superficie hasta el incremento de nivel en las galerías inferiores. Ese desfase existe porque el agua debe infiltrarse a través de cientos de metros de roca caliza antes de alcanzar los sistemas de galería activa. El resultado es que una lluvia intensa en la superficie puede producir una crecida a 800 metros de profundidad varios días después, sin ningún indicador perceptible para un equipo que ya está en el interior de la cueva. En septiembre de 1981, un equipo de espeleólogos soviéticos del Grupo Espeleológico de Moscú, uno de los equipos más activos de la exploración subterránea en la Unión Soviética de ese periodo, realizó un descenso en el sistema Krubera con el objetivo de superar el récord de profundidad alcanzado en expediciones anteriores y avanzar más allá de los 600 metros que representaban el límite documentado hasta ese momento. El equipo de 4 exploradores, liderado por el experimentado espeleólogo Anatoly Klimchuk, alcanzó los 800 metros de profundidad después de varios días de descenso y estableció un campo de operaciones en una sala relativamente amplia en ese nivel. El plan era continuar el avance durante 2 días adicionales antes de iniciar el regreso. La expedición llegó a principios de septiembre, lo que en el calendario de precipitaciones del Arábica situaba al equipo en el borde de la ventana de riesgo de crecidas otoñales. Ese dato estaba disponible en los registros meteorológicos regionales que el equipo había consultado antes de partir. Sin embargo, la planificación de la expedición no incorporó un margen de seguridad explícito relacionado con el riesgo de crecida en la profundidad objetivo. No hubo un protocolo de monitoreo de nivel del agua en los puntos críticos del sistema, y no hubo un criterio definido de evacuación preventiva vinculado a condiciones meteorológicas en superficie. El tercer día después de la llegada al campo de los 800 metros,
El nivel del río subterráneo que discurría por la galería principal de ese nivel comenzó a subir. La subida fue inicialmente gradual, lo suficientemente lenta para ser percibida como una variación normal. En el transcurso de 6 horas, el nivel aumentó lo suficiente para bloquear la sección de galería que conectaba el campo de los 800 metros con la ruta de ascenso principal. El equipo quedó efectivamente atrapado, no en peligro inmediato de ahogamiento, porque la sala donde se encontraban tenía altura suficiente por encima del nivel de la crecida, pero sin posibilidad de iniciar el ascenso mientras el nivel del agua permaneciera elevado. Esa situación se mantuvo durante 4 días, hasta que el nivel bajó lo suficiente para permitir el paso con equipo de buceo básico que el equipo llevaba para atravesar los sifones conocidos del sistema. Los 4 exploradores salieron a la superficie el 4.º día después del inicio de la crecida. Todos sobrevivieron. El incidente fue documentado en los archivos del Grupo Espeleológico de Moscú como un evento de crecida no prevista que requirió espera en posición segura hasta la recuperación del nivel hidrológico. Esa documentación existía, estaba escrita. Y en 1986, un segundo equipo soviético descendió al sistema Krubera en septiembre, con el objetivo de superar el récord de profundidad, y quedó atrapado en el mismo nivel de 800 metros por la misma crecida estacional durante condiciones prácticamente idénticas. La pregunta que el análisis de estos 2 incidentes plantea con una claridad perturbadora es cómo un segundo equipo de exploradores competentes y bien preparados, perteneciente a la misma comunidad espeleológica soviética que había documentado el incidente de 1981, pudo replicar exactamente el mismo escenario de riesgo 5 años después. La respuesta tiene varias capas y ninguna es simple. La primera capa es institucional. En la Unión Soviética de los años 80, los incidentes en expediciones científicas y técnicas que no producían fatalidades tendían a ser archivados en los registros del organismo patrocinante sin distribución activa a otros grupos o equipos que operaran en los mismos entornos. El incidente de 1981 en Krubera fue documentado internamente en el Grupo Espeleológico de Moscú, pero no fue incorporado en ninguna publicación técnica de circulación amplia en la comunidad espeleológica soviética antes de la expedición de 1986. El segundo equipo no tenía acceso al registro del primer incidente porque ese registro no había sido diseñado para ser accesible. La segunda capa es psicológica. Incluso si el segundo equipo hubiera conocido el incidente de 1981, existía en la cultura de exploración soviética de ese periodo una tendencia documentada a valorar la audacia de la empresa por encima de la gestión preventiva del riesgo. Las expediciones que registraban incidentes sin fatalidades eran frecuentemente percibidas como expediciones que habían gestionado correctamente una situación difícil, no como casos de estudio sobre fallos de planificación que debían corregirse antes de la siguiente expedición al mismo entorno. Hagamos una pausa necesaria aquí. Los 2 incidentes de Krubera que acabas de escuchar son el caso de estudio más claro que existe en la historia de la exploración subterránea sobre por qué la documentación de incidentes previos en un entorno específico tiene el mismo valor que el mapa de la cueva. Si ese argumento te parece tan evidente y tan ignorado como a mí, dale like a este video ahora mismo. Es el gesto que le dice al algoritmo que este contenido merece circular más. Suscríbete a Archivos del Subsuelo y activa las notificaciones. Y cuéntame en los comentarios algo concreto. ¿Conoces algún entorno de actividad deportiva, laboral o de exploración donde un incidente previo conocido no fue incorporado en el protocolo del siguiente equipo? Esa conversación es exactamente la que este tipo de análisis debería generar. El segundo equipo soviético en Krubera, en 1986, fue rescatado después de 3 días atrapado en el nivel de los 800 metros. De nuevo, sin fatalidades. De nuevo, con el mismo mecanismo de crecida estacional. Y de nuevo, el incidente fue archivado internamente sin distribución activa en la comunidad espeleológica más amplia. La ironía de esa secuencia de omisiones se vuelve más profunda cuando se considera lo que ocurrió en el sistema Krubera en los años siguientes. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, la región de Abjasia entró en un periodo de conflicto armado que hizo prácticamente inaccesible el macizo de la Arábica durante varios años. Las expediciones al sistema se reanudaron a mediados de los años 90 con equipos ucranianos, principalmente del grupo espeleológico Kavex, liderado por el mismo Alexander Klimchuk, cuya carrera en Krubera había comenzado décadas antes. Esos equipos ucranianos llevaron al sistema Krubera la documentación sistemática y la planificación logística que las expediciones soviéticas anteriores no habían podido o querido desarrollar completamente. Los calendarios de expedición comenzaron a incorporar análisis específicos del régimen hidrológico del macizo.
Los descensos a las zonas de mayor riesgo de crecida fueron planificados para los meses de menor precipitación regional, principalmente junio y julio, con márgenes de seguridad explícitos para retiro preventivo antes del inicio de la ventana de riesgo otoñal. Con esa base de planificación logística mejorada, los equipos de CABEX progresaron sistemáticamente hacia los niveles más profundos del sistema durante los años 90 y la primera década del 2000. En 2001, el equipo ucraniano alcanzó 1.710 metros de profundidad, estableciendo el récord mundial de profundidad en cueva, superando al sistema Lamprechthofen de Austria. En 2004, la misma expedición extendida alcanzó los 2.080 metros de profundidad, profundizando el récord mundial de forma significativa. El récord actual de profundidad en Kruvera es de 2.197 metros, establecido en 2012 por un equipo ucraniano. Esos récords se construyeron sobre la misma cueva donde los equipos soviéticos habían quedado atrapados repetidamente en los años 80, pero con una diferencia fundamental en el enfoque. La planificación logística de los equipos ucranianos incorporó explícitamente el registro histórico de incidentes como insumo de diseño de las expediciones. El calendario de descenso fue ajustado para evitar las ventanas de crecida identificadas en los incidentes previos. Los protocolos de monitoreo de nivel hidrológico en los puntos críticos del sistema fueron formalizados antes de cada descenso profundo, y la documentación de cada expedición fue diseñada para ser accesible a equipos futuros, no archivada internamente. Ese cambio de enfoque, de la documentación interna a la documentación compartida, fue una de las transformaciones más significativas en la cultura de la espeleología técnica internacional durante los años 90 y la primera década del 2000. Impulsada en parte por el desarrollo de publicaciones especializadas de acceso más amplio y por las primeras comunidades digitales de intercambio de información técnica entre espeleólogos de distintos países. El caso de Kruvera ilustra con exactitud casi matemática la diferencia que produce esa transformación. Dos incidentes con el mismo mecanismo, el mismo nivel de profundidad, el mismo periodo del año, separados por 5 años, son el resultado de una cultura de documentación que no estaba diseñada para prevenir la repetición. Los récords de profundidad establecidos en la misma cueva 20 años después son el resultado de una cultura de planificación que incorporó esa prevención de forma explícita. El patrón que conecta los dos incidentes de Kruvera de los años 80 con todos los accidentes documentados en esta serie sobre errores humanos en exploración es uno que la investigación de seguridad en sistemas complejos ha identificado repetidamente en industrias tan distintas como la aviación, la medicina y la exploración subterránea. Los accidentes sin fatalidades, los que se catalogan como casi accidentes o incidentes gestionados, son estadísticamente los precursores más fiables de los accidentes con fatalidades, cuando la información sobre esos incidentes no es procesada activamente para modificar los protocolos que los generaron. En Kruvera, esa cadena se detuvo antes de producir muertes, por una combinación de fortuna geológica y competencia técnica de los exploradores atrapados. Pero el análisis de por qué se produjo el segundo incidente idéntico al primero, específicamente por la ausencia de distribución activa de la documentación del primer incidente, es tan aplicable a la gestión del riesgo en cualquier actividad que lo que aprendemos de Kruvera no requiere que practiquemos espeleología para ser útil. El registro de incidentes en un entorno específico, accesible a todos los equipos que operen en ese entorno, es la diferencia entre aprender de la experiencia acumulada y repetir sus errores. Esa herramienta no requiere tecnología avanzada, requiere la decisión institucional de que la información sobre lo que salió mal es más valiosa cuando se comparte que cuando se archiva. Si la historia de Kruvera, dos equipos atrapados en el mismo punto por el mismo error con 5 años de separación, te parece el tipo de caso que merece circular más allá de este canal, compártelo ahora con alguien que trabaje en gestión de riesgo, en entrenamiento de equipos o en cualquier actividad donde los protocolos de seguridad dependen del registro de experiencia previa. La lección de Kruvera no es exclusiva de las cuevas. Suscríbete a Archivos del Subsuelo si aún no lo has hecho, porque el próximo archivo abre una categoría nueva con los casos donde la tecnología más avanzada disponible fue el factor que determinó la supervivencia cuando todos los demás recursos habían fallado. Los rescates donde la ingeniería moderna hizo lo que el coraje humano solo no podía completar. Gracias por estar aquí hasta el final. La cueva más profunda del mundo guarda 2 errores idénticos separados por 5 años. La única razón por la que no guarda 2 tumbas es que la geología tuvo paciencia suficiente para esperar a que el agua bajara.